Entonces, gracias a todas las personas que están asistiendo a esta clase. Si ustedes no me conocen, me presento, soy Jorge Olivares, yo soy bioquímico de la Universidad Católica. Soy magíster en Ciencias Biológicas y actualmente estoy haciendo un doctorado, también en Ciencias Biológicas, mención Biología Molecular y Microbiología. Ya, como que me molestó el ojo, disculpen. Ahí sí. Ya. Entonces, esta clase la hice especialmente para la gente que va a la PDT este año porque es un tema que se incorporó recién ahora, por el temario de este año. Básicamente quiero darles algunos como consejitos respecto al tema. No es tan sencillo en un inicio, pero si ven los esquemas, hacen sus resúmenes, todo eso, no va a haber tanto problema. ¿Ya? Recuerden que igual es importante que ustedes inviertan mucho tiempo. Yo les voy a dar las bases, pero ustedes después igual tienen que ir ejercitando. No se olviden que la clave para todo esto es ejercitar, ejercitar, ejercitar mucho. ¿Ya? Súper importante que vayan ejercitando para que vayan en el fondo madurando el conocimiento y puedan desarrollarse bien en la prueba. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día. Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden ir preguntando, pueden levantar la mano, pueden hablar por el chat. Yo siempre estoy acá viendo el chat, tengo dos pantallas acá. Entonces en una pantalla tengo la clase y acá estoy viendo el chat por si tienen dudas. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. También les recuerdo que si quieren pueden ir compartiendo una historia ahí con una fotito para ir promocionando en el fondo mi página para que llegue este contenido a más gente. Recuerden que voy a estar subiendo todo esto a YouTube y también pueden acceder a clases anteriores en YouTube. De hecho, la semana pasada subí una sobre estiquiometría, que es uno de los temas que más complica a la gente, sobre todo en la parte como de cálculo. Así que ahí pueden ver en mi canal de YouTube Clases Jorge Olivares. Tengo mucho contenido gratuito. Antes de comenzar también, obviamente, aprovechando hacer un poquito de propaganda, recuerden que tengo mi Preu Express preparado especialmente para la PDT, para la gente que va a la PDT, en donde estamos haciendo clases todos los viernes, ¿ya? El horario no es el ideal, pero es como lo único que me queda en realidad. Así que son clases de biología y química el viernes a las 19:30 y son 2 horas de clase, ¿ya? Una hora primero de biología, perdón, de química y después de biología. Y solamente cuesta 15.000 pesos mensuales, incluye las 4 clases al mes, de 2 horas, ¿cierto? Cada una, y el video, ensayos también, y horarios de consulta, obviamente. Así que ahí si tienen dudas respecto al tema y les tincan, me pueden hablar por interno. Ya estamos un poquito avanzados en los contenidos, pero siempre se puede poner al día porque están todas las clases grabadas. Así que está súper bueno, tiene muy buena recepción, así que eso. Igual estoy pensando abrir otra sección más adelante, así que dependiendo ahí de la demanda que ustedes tengan, quizás juntar un grupito de gente que les interese también, podemos ir haciendo ahí quizás un nuevo horario. Entonces, vamos al grano, a lo importante de hoy día, que es los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? Esto igual está dentro de otra materia, de las ramas tróficas. No sé si alguien de ustedes ha visto las ramas tróficas, les suena o de verdad que no cachan nada, como para ir viendo si Sí, voy profe, explicando más lo cositas. pasan al principio de casi todo. Ya, súper bien. Entonces, básicamente acá tenemos una rama trófica que básicamente son las interacciones que se generan en distintos niveles, como bien dice acá Sol en ecología. Y, por ejemplo, tenemos a los productores primarios, o los productores, que en este caso está representado por las plantas. Los productores, recuerden siempre que van a, en este caso, utilizar la energía del sol, que viene de acá, y con eso van a generar energía y van a producir materia orgánica. Súper importante. Y fijan el carbono, el CO2. Y de hecho vamos a estar viendo cosas más, o sea, ese ciclo en particular lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. ¿Ya? Acá lo importante es que dentro de estas ramas tróficas, estas interacciones que se generan entre los seres vivos, hay distintos tipos de cosas que se van intercambiando. Por un lado, tenemos los nutrientes, ¿ya? Y los nutrientes en este caso se refiere específicamente a la materia, ¿ya? Átomos, cosas tangibles que uno puede tocar. Entonces, por un lado, tenemos el flujo de los nutrientes, que en este caso va a ser cíclico. Es decir, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, esto está en inglés, pero igual ustedes lo pueden inferir y si no me van preguntando sobre algunos conceptos. Por ejemplo, acá los nutrientes están en como azul moradito, ¿ya? Entonces, si se fijan, los nutrientes, por ejemplo, van pasando de nivel en nivel. Tenemos, por ejemplo, acá la planta, pasa al consumidor primario,
después pasa al consumidor secundario, después pasa a los descomponedores, y de los descomponedores, por ejemplo, vuelve a las plantas. Entonces, si se fijan, está ciclando. Y de hecho el nombre lo dice, o sea, hoy día estamos viendo los ciclos biogeoquímicos, son ciclos, es decir, la materia en este caso se va ciclando, va pasando de un nivel a otro y después se devuelve al principio y va pasando así, ¿ya? Entonces, en este caso, la materia no se destruye, ¿ya? Sino que solamente va pasando en distintas formas y se va ciclando alrededor de esta rama trófica. Entonces, súper importante eso, que los nutrientes, la materia se va ciclando. En cambio, la energía, que es un concepto un poquito distinto, bastante distinto en realidad, acá en este caso no se cicla, sino que se va perdiendo a medida que uno avanza en los niveles. Que eso igual ustedes deberían estar viendo más o menos en sus respectivas clases de ecología. Que igual yo voy a hacer una clase de esto un poquito más adelante. Entonces, en este caso la energía, por ejemplo, los productores captan una gran cantidad de energía y esta energía pasa de los productores a los consumidores primarios, pero un cierto porcentaje se pierde en forma de calor. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos viendo conceptos ya más termodinámicos que se va perdiendo energía. Entonces, todo eso que tiene que ver con la energía es otra materia. Claro, la regla del 10% y todas esas cositas. ¿Ya? Eso es otra materia. O sea, está dentro de una rama trófica, pero es como una arista distinta. ¿Sí? Pregunta acá. ¿Alguien tiene preguntas? Es el flujo de energía, profe. ¿Cómo? El flujo de energía. Exacto, el flujo de energía, que en este caso no se va ciclando, ¿ya? Porque si se fijan, alrededor, o sea, acá no, en realidad no hay un ciclo, porque si se fijan, hay flechitas que van saliendo en el fondo de esta parte, de esta rama, y se va perdiendo en el ambiente. Y es súper importante que el flujo de energía en este caso no es cíclico, sino que se va perdiendo. Así que súper bien ahí la intervención. Muchas gracias. Para ahí explicitar un poco más. Entonces, dentro de... Profe, ¿Sí? ¿Pregunta? Pregunta. entonces la energía de cada ser se iría traspasando Claro, la energía de cada a nivel sus se va consumidores. traspasando, pero cierto porcentaje se pierde. En el fondo la transferencia no es Ah, 100% ya. efectiva. Hay una transferencia de energía, pero se va perdiendo. No es completa. No es completa, exacto. Claro, hay una regla para Ah, eso, ya. la regla del 10%. Exacto. Hay una regla del 10% que dice que, bueno, ahí después vamos a ver más en detalle eso, pero acá lo importante es que tenemos que diferenciar los nutrientes de la energía. Y en lo que nos vamos a enfocar hoy día es, en este caso, los nutrientes, la materia. ¿Ya? Así que súper importante eso, era más que nada para destacar las diferencias. Así que súper bien, muchas gracias por ahí la interferencia. Bacán, bacán. Y todo eso después lo vamos a ver en detalles en otras clases, pero ahora lo que nos convoca son los ciclos biogeoquímicos, que en este caso vamos a ver el del agua, carbono, nitrógeno y fósforo. Que en este caso estamos hablando de materia, átomos. Entonces, vamos a comenzar con el más clásico, que esto, de hecho, lo pasan cuando uno está bien chiquitito. Por lo menos en el colegio me acuerdo que me lo pasaron cuando era bastante pequeño, que es el ciclo del agua. Ya que en este caso igual está involucrada, obviamente, componentes bióticos, la vida, pero en este caso estamos viendo en la representación, más que nada los cambios de estado, o mejor dicho, de fase que va pasando el agua en distintas condiciones. Entonces, en este caso lo importante es que el agua en estos sistemas se va reciclando. Como les dije anteriormente, va pasando de una fase a otra en este caso, pero siempre se va reciclando. Y tenemos la fase líquida, sólida y gaseosa. Esto es bastante simple en realidad, tampoco quiero andar mucho en el tema, y en lo que sí vamos a estar como ahondando mucho es lo que viene después. Pero básicamente acá, como todos bien lo saben, el agua, por ejemplo, en este caso se puede estar evaporando desde fuentes tanto bióticas como abióticas. Por ejemplo, las plantas exudan también un cierto porcentaje de agua, ¿ya? Y eso también se libera a la atmósfera. De hecho, nosotros igual, los animales también un cierto porcentaje a través del sudor, vamos perdiendo vapor de agua. Y esa evaporación en conjunto, tanto de la parte viva y no viva, por así decirlo, se va juntando en la atmósfera y van formando las nubes. ¿Ya? Y estas nubes, posteriormente, se van a condensar, ¿cierto? O sea, en el fondo, el proceso de condensación es la formación de las nubes, y después de esto va a precipitar para caer nuevamente en la Tierra. Y acá en la Tierra tenemos distintas fuentes de agua. Por ejemplo, tenemos los ríos, y un porcentaje de agua también se puede infiltrar a través de las profundidades de la Tierra, y con eso puede llegar al mar también.
Entonces ahí tenemos distintos porcentajes, distintas en el fondo fuentes de agua que tenemos, lagos, ríos, etcétera. Todo eso finalmente puede desembocar en el mar, algún porcentaje de esto, y en el mar normalmente puede ocurrir también la evaporación. ¿Ya? Así que esto en realidad es bastante simple. Acá no aparece textualmente la parte del hielo, pero muchas veces cuando se precipitan, cuando las condiciones están dadas, se pueden acumular placas de hielo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en las montañas, etcétera, se puede acumulando un porcentaje de hielo y ese después se derrite. Así que, básicamente, eso. Acá lo importante es que igual, finalmente, el agua que utilizamos nosotros, en el fondo, los organismos terrestres, es casi siempre, o siempre en realidad, el agua dulce, que es un muy pequeño porcentaje respecto al agua salada. Entonces, de hecho, hoy en día hay crisis hídrica porque, por ejemplo, las lluvias han sido súper bajas, por lo menos en Chile, y eso, en el fondo, tiene que ver con ciertos desniveles en las temperaturas, el fenómeno de la Niña, etcétera, pero este es como la base del ciclo del agua. Bastante simple. Escorrentía superficial, básicamente agua que va fluyendo. Es como, en el fondo, que va fluyendo por la superficie y puede desembocar en distintas fuentes. Básicamente eso. ¿Ya? Que viene de la precipitación, por ejemplo, desde la altura y después va bajando. Eso se refiere. Bien. Vamos a continuar ahora con la segunda parte. Acá, y si una pregunta, ¿es importante saber las fases? Sí, es importante saber en qué fase se encuentra el agua, si está en una fase líquida, sólida o gaseosa. Pero acá, la líquida básicamente son mar, lagos, ríos, agua dulce que se encuentra en las profundidades de la tierra, sólida, nieve, granizo, y gaseosa, nubes, y vapor de agua. Así que, si eso hay que sabérselo, es importante saber esa parte. ¿Ya? Ahora vamos ya a la parte un poquito más compleja. Y acá igual me voy a detener en varios detalles, pero acá está lo principal. Ya, esto es súper importante. Igual voy a intentar tampoco irme tanto por las ramas, porque yo igual vi esto en bastante detalle en mis ramos de la U, ¿ya? Pero voy a intentar simplificarlo de la mejor forma. Y esto tampoco es simple de hecho, porque acá aparecen muchas flechas, pero deberían ser muchas más, como que en realidad todo se interconecta y esto es una simplificación de los procesos que ocurren que involucran tanto componentes bióticos como abióticos, ¿ya? Y eso igual es importante, y quizás no fue explícito en el principio, pero recuerden que los ciclos biogeoquímicos involucran tanto componentes bióticos como abióticos. Componentes bióticos, la vida, todo lo que está en base a células, y componentes abióticos, todo lo que no es materia viva. Materia inerte, por ejemplo, rocas, el agua, etcétera, ¿ya? Tierra. Así que acá es muy importante considerar tanto los componentes bióticos como abióticos, ¿ya? Y acá en el ciclo del carbono hay varias cosas interesantes porque hay muchos conceptos que se interconectan con materia que en el fondo uno debería saber de otras unidades, ¿ya? Pero como siempre, si ustedes se van perdiendo, me van comentando y vamos ahí a entender entre todos, ¿ya? Entonces, ciclo del carbono. Primera pregunta, a ver qué me comenta el público por el chat o por ahí el micrófono. ¿Por qué es importante el carbono? Primera pregunta. ¿Por qué puede ser importante el carbono en la Tierra? Porque el carbono es el que determina las sustancias que tienen vida, o sea, que son orgánicas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra idea o no? Participa en muchas reacciones químicas. Ya, excelente, ya. Entonces, el carbono igual se dice que es el átomo central de la vida porque básicamente nuestra vida es a base de moléculas orgánicas. Así que súper bien, excelente. ¿Ya? Y de hecho, tenemos que diferenciar el carbono orgánico versus el carbono inorgánico. Entonces, el carbono orgánico es el que está compuesto, o mejor dicho, el que forma las moléculas orgánicas, azúcares, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, etc. Todo ese es carbono fijado que se encuentra en este caso en los seres vivos. ¿Ya? Entonces ese es el carbono orgánico. Y el carbono inorgánico es el que se encuentra, por ejemplo, en las rocas o también el que está en el aire. De hecho, el CO2, por ejemplo, es carbono inorgánico. Para que lo sepan. Eso es igual importante. Entonces, en este caso, ¿qué es importante? Primero tenemos un ciclo biológico del ciclo del carbono y un ciclo geológico. Entonces el ciclo biológico va a estar en esta parte. En esta parte de acá.
y también en esta parte de acá. Entonces, ese va a ser el ciclo biológico. Bueno, en realidad todo se interconecta, pero principalmente van a estar focalizadas, por lo menos en esta imagen, en esas dos partes. ¿Por qué? Nosotros tenemos dos procesos súper importantes en el fondo que ocurren en la vida, que son el proceso de fotosíntesis y el proceso de respiración. ¿Alguien me puede explicar en palabras síntesis? En palabras simples, ¿qué es la fotosíntesis? Ya, el proceso donde las plantas producen oxígeno a base de dióxido de carbono y agua. ¿Ya? ¿Y solo oxígeno o se genera algo más? Y glucosa. Ya, excelente. Entonces, en este caso estamos generando compuestos orgánicos y a través de la fotosíntesis lo que se hace es que se fija el carbono. Ese proceso de fijación. Es decir, paso desde un carbono que está en forma inorgánica, CO2, paso a materia orgánica, que en este caso sería, por ejemplo, glucosa, azúcares, y esos azúcares después pueden derivar en millones de tipos de moléculas distintas. ¿Ya? Y se utiliza la energía lumínica, ¿cierto? Pasa de energía lumínica a energía química, que en este caso ocurre en los cloroplastos, por ejemplo, en el caso de las plantas. Y ojo, también las cianobacterias hacen fotosíntesis. De hecho, yo trabajo con cianobacterias y siempre hablo de las cianobacterias porque hacen de todo. De hecho, después se dan cuenta que las cianobacterias hacen de todo, sobre todo en parte carbono, nitrógeno. Y la gente que ha estado en clases conmigo, yo creo que ya está aburrida de las cianobacterias, así que, pero son muy bacanas. Así que eso, entonces, y en el caso de la respiración, vendría siendo al revés, que en este caso es para generar energía química, lo que yo hago es que utilizo componentes orgánicos y libero CO2. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la fotosíntesis utiliza CO2 y la respiración libera CO2. ¿Ya? Ese carbono que estaba fijado pasa de vuelta a la atmósfera, por así decirlo. ¿Ya? Y este proceso lo hacemos los animales, hacen bacterias, etc. ¿Ya? Entonces, el ciclo del carbono, en este caso biológico, involucra estos procesos que les conté. Y tenemos tanto la parte terrestre como la parte marina. Y de hecho la parte marina es mega, pero súper importante. ¿Ya? Camila Flores acá pregunta ¿desde dónde comienza? En realidad acá no hay como un comienzo. O sea, uno puede como quizás tomar como punto de partida el CO2 que se fija desde las plantas, por ejemplo, o desde la cianobacteria. Pero en realidad ese CO2 pudo venir de un proceso de respiración. Entonces, como estos son ciclos, es muy difícil buscar un inicio y un final, como que en realidad todo está ciclando constantemente. Entonces, es un poquito difícil tu pregunta. Pero siempre uno tiene que tomar un cierto punto de partida, y yo lo tomo acá, por ejemplo, desde la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, no sé si escuchan a mi perro que está llorando, disculpen. Así que, ya, entonces continuamos. Entonces, a lo que yo me estaba refiriendo es que los océanos son súper importantes, y de hecho el fitoplancton que está en el océano, que son todos estos microorganismos que son capaces de realizar fotosíntesis, entre ellos la cianobacteria, son los que más fijan CO2 en la Tierra, más que las plantas terrestres. Y mucha gente como que siempre le da mucho énfasis a los árboles, que plantemos árboles, que está súper bien, pero ojo, también es importante el tema del océano, porque en el océano es súper importante el rol del fitoplancton, que lo que va haciendo es que va fijando el CO2, ¿ya? A través de un proceso de fotosíntesis, y genera oxígeno al mismo tiempo, genera también una gran cantidad de oxígeno. Así que muy, muy importante el tema de lo que ocurre en los océanos, y por eso hay que salvar los océanos, evitar que ocurran cosas malas en esos ambientes. ¿Ya? Entonces, ese sería el ciclo biológico, como les conté antes, que está basado básicamente en los procesos de respiración y fotosíntesis. ¿Tenemos dudas respecto a eso o estamos ok? ¿Preguntas sobre la fotosíntesis y respiración? Ya, buenísimo. No, profe. Buenísima, bacán. Entonces, ya, esa es la parte del ciclo biológico y es lo que ocurre acá a escalas cortas de tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos el CO2 que está en el ambiente, este CO2 va ciclando, ¿cierto? Desde el organismo, por ejemplo, desde las plantas, se incorpora, se fija, pasa a los animales, y los animales después lo ocupan para liberarlo. Entonces, en condiciones normales, y acá voy a hacer un poquito explícito lo que ven ahora, sin actividad humana, tenemos una cierta cantidad de CO2 que va fluyendo, y hay un cierto pool, una cierta cantidad fija de CO2 que va desde los organismos vivos hasta la atmósfera, y viceversa. ¿Ya? Entonces, ese CO2 en el fondo es como una cantidad basal. Pero claramente con la actividad humana todo esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que va ocurriendo es que tenemos este componente ahora que es humano, las emisiones por la actividad humana, que van incorporando un CO2, ¿cierto? Un CO2 mayor. Y ese CO2
no proviene de esta cadena de acá, sino que proviene desde la parte geológica. ¿Ya? Entonces, ese CO2 que viene de las emisiones humanas viene desde el ciclo geológico y que tiene una escala temporal mucho más alta. Es decir, sin la actividad humana, nosotros tendríamos una cantidad de CO2 mucho más baja que lo que tenemos hoy en día. ¿Y eso es por qué? Porque el humano ha intervenido negativamente en esta parte, que voy a explicar ahora. ¿Ya? Y acá hay un concepto súper importante que es el carbono fósil. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes han escuchado acerca del tema del carbono fósil o no? ¿Como que les suena? No sé si alguien tiene alguna idea del carbono fósil. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el petróleo. No sé si saben cómo se forma el petróleo. Bueno, les voy a contar un poquito. El tema es que hace millones de años ya existía la vida, ¿cierto? Y bajo ciertos eventos geológicos se fue acumulando mucha materia muerta. En este caso, las capas de la Tierra que fue, por así decirlo, como bajando a través de las capas de la Tierra y se fue hundiendo. Terremotos y muchas cosas más que en realidad es una rama más geológica, pero acá lo importante es que se fue acumulando una gran cantidad de materia orgánica que se fue en el fondo metabolizando sin la presencia de oxígeno. Esto es todo sin oxígeno en las profundidades de la Tierra, y finalmente esa materia orgánica pasó a ser un carbono fósil. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un tipo de carbono fósil en donde en este caso la materia orgánica que venía de plantas y de otras cosas más, se fue formando en el fondo de la Tierra. En el fondo, el carbono fósil es un tipo de carbono que se encuentra en las profundidades de la Tierra y es producto de millones y millones de años, ¿ya? Y que involucró procesos tanto geológicos como biológicos, ¿ya? En este caso, a través de la metabolización por bacterias y otras cosas más, se fue formando estos compuestos, que son orgánicos, principalmente carbono, hidrógeno, azufre y otras cosas más, pero es carbono. Entonces, ese carbono fósil se encuentra en las profundidades de la Tierra, ¿ya? Y no se elimina a la atmósfera, porque está enterrado, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el humano? El humano, claro, el carbono fósil sí es carbono orgánico. Entonces, el carbono fósil, ¿qué fue haciendo? O sea, perdón, el humano, ¿qué fue haciendo? El humano encontró yacimientos de este carbono fósil y se dio cuenta que lo podía utilizar como fuente de energía. Y al utilizarlo como fuente de energía, ese carbono fósil ahora se libera como CO2. Pero ese CO2 no es un componente de esta parte, ya que en el fondo sería como el equilibrio natural que debería ocurrir en la Tierra. No es parte del ciclo biológico del carbono, sino que es parte del ciclo geológico. Entonces lo que hizo el humano fue que el ciclo geológico lo está utilizando en una escala temporal muy baja. Entonces está llenando de CO2 que debería estar enterrado, lo está liberando a la atmósfera. Y con eso se ha generado el efecto invernadero, ¿cierto? Que el CO2 es una molécula que es capaz de generar el efecto invernadero, es decir, que se caliente en este caso la atmósfera y con eso aumente las temperaturas del planeta Tierra. Y eso está siendo devastador para todos los ecosistemas y en realidad hay que ir haciendo cositas evitando usar este carbono fósil, ¿ya? Porque en el fondo este carbono fósil debería estar enterrado, ¿ya? No debería estar siendo usado. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo geológico. Entonces, para que ese carbono en el fondo vuelva a la Tierra deberían pasar millones y millones de años y no debería ser un proceso tan rápido como lo estamos haciendo nosotros actualmente. Entonces, ahí está como lo malo. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre el ciclo biológico y geológico? Entonces, ciclo biológico es lo que ocurre con los procesos de respiración y fotosíntesis, ya que ocurre tanto en la superficie terrestre como en los océanos. Y en este caso el ciclo geológico está involucrado el carbono fósil, ¿ya? El carbono del suelo, que está en las profundidades de la Tierra. Y en este caso lo que ocurre con el carbono fósil es que el humano lo está utilizando de mala forma y se está liberando una gran cantidad de CO2 a la atmósfera. Acá pregunta Paula, ¿el carbono fósil sería no renovable? Claro, es no renovable porque tú una vez que quemas ese carbono, lo pasas todo a CO2. Entonces, como los pasas a CO2, después para que se fijen las plantas y que las plantas se descompongan y vuelvan a formar ese carbono fósil, tienen que pasar millones de años. Recuerden que yo les mencioné que el carbono fósil en el fondo se produce
a través de eventos geológicos y biológicos. Entonces tienen que pasar millones y millones de años para que se genere, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, claro, no es renovable porque a nuestra escala humana es imposible tomar todo ese CO2 y volverlo a que sea petróleo, por ejemplo. Es imposible. Por eso es no renovable. ¿Se entendió, no? Ya, entonces Sí. escala geológica y biológica de escala del carbono. Profe, entonces el petróleo sería carbono fósil. ¿Y Carbono todo el fósil. carbono fósil es petróleo? Creo que no, creo que también hay otros tipos de carbono fósil. Ah, ya. Pero Pero principalmente es como ese el que sería petróleo. como el ejemplo más común. Claro, y además acá pregunta Isidora Pardo, entonces en algún momento sí, pues, es una cantidad limitada de carbono fósil que existe en la Tierra y que en el fondo se formó después de millones de años de procesos, como les dije, que son súper complejos, ¿ya? Entonces, ¿qué más ocurre, por ejemplo, en los océanos? También tenemos sedimentos, ya que en este caso son como cúmulos de materia, que en este caso tenemos materia orgánica que puede, en el fondo, bajar, ¿ya? Hacia, en este caso, el fondo marino, y después, por ejemplo, por temas de corriente se puede volver a levantar ese carbono que estaba en el fondo marino, se puede levantar y puede, por ejemplo, irse a otras partes, ¿ya? Lo que ocurre muchas veces es que, por ejemplo, en el mar, cuando hay muchas corrientes marinas, mucho carbono que estaba en la profundidad sube. Y como en la superficie tenemos sol, llega mucho carbono, tenemos más nutrientes, se genera un bloom, una explosión de vida. ¿Ya? Los sedimentos básicamente es materia orgánica que son cúmulos de materia orgánica, es como, a ver, en palabras muy simples, como tierrita, por así decirlo. Es como tierrita en este caso que tiene carbono, ¿ya? Y esos sedimentos es básicamente tierrita que va a sedimentar, que va a bajar a las profundidades del mar y en algún momento se va a levantar, por ejemplo, por mareas, por cosas así, se levanta y ahí puede ser utilizado nuevamente, sobre todo por los microorganismos del océano, ¿ya? Y la fotosíntesis marina, que en este caso es generada por microorganismos marinos principalmente, y también por las algas, y también tenemos la respiración, ¿ya? Así que eso es como la parte del carbono. ¿Alguna duda? ¿Quedó más o menos claro, no? Me fue un poquito por las ramas, creo, pero lo importante se entendió, del ciclo geológico versus el ciclo biológico. Y igual es como muy preguntable el tema de esta parte del carbono fósil, así que ténganlo muy claro. Y lo otro importante es que, por ejemplo, los animales cuando toman el carbono, lo incorporan en sus biomoléculas, por ejemplo, proteínas, azúcares, etc. Y cuando los animales se mueren, lo que ocurre es que ese carbono se vuelve a mineralizar. Mineralizar quiere decir que vuelve a ser carbono inorgánico, por ejemplo, en forma de CO2. Y eso lo hacen los descomponedores. Entonces acá no aparecen explícitamente los descomponedores, pero son súper importantes. Hongos, bacterias, que lo que hacen es que mineralizan, es decir, pasan de materia orgánica a materia inorgánica, en este caso el carbono. Por ejemplo, liberándolo como CO2. Así que también esa parte es importante, la de los descomponedores, y son fundamentales para generar esta ciclación de la materia orgánica. ¿Ya? Así que, súper con el carbono. Ahora nos vamos con el ciclo del nitrógeno, que según yo es el más complejo, pero más que nada porque tiene muchos nombres. Acá preguntan filtración y escurrimiento. Básicamente es cuando, en ese caso, lo que ocurre es que materia orgánica pasa al mar a través de, por ejemplo, algún río que va arrastrando materia orgánica que está en el suelo, la pasa al mar y ahí puede ser utilizada. Pero en ese caso no, en ese caso no se utiliza como fotosíntesis, porque eso ya está como materia orgánica y lo que hace es que en el fondo se va a sedimentar. Y después puede ser utilizada, pero yo creo que es más para procesos biosintéticos, porque la fotosíntesis lo que hace básicamente es que incorpora el CO2, lo fija el CO2 y lo pasa a moléculas orgánicas. Entonces, la fotosíntesis lo que hace es que ocupa el CO2, no ocupa, en este caso, el sedimento. Entonces, la fotosíntesis lo que ocupa como, en el fondo, reactante, por así decirlo, o como materia prima es el CO2. Así que ojo con eso, ¿ya? Acá la filtración se refiere a los sedimentos que estos pueden bajar y después pueden ser utilizadas para procesos de respiración, no en procesos de fotosíntesis, ¿ya? ¿Todo claro, Camila, no? ¿Sí? Entonces, fotosíntesis, recuerda, en ese caso se utiliza el CO2, no los sedimentos en este caso. Ya.
súper bien. Como les contaba antes, el ciclo del nitrógeno, según yo, es como el más. No es tan complejo, pero tiene varios nombres que uno tiene como que memorizar un poquito y entender bien los procesos. Entonces yo voy a intentar explicarle esto. Y lo que sí les puedo comentar, antes de eso, ¿por qué el nitrógeno es importante en la vida? ¿De qué cosas forma parte? De los aminoácidos, Aminoácidos. los cuales forman proteínas y las proteínas funcionan para Exacto. casi todos los procesos. Proteínas, Es, súper bien. es parte de las biomoléculas. Biomoléculas, como bien dijeron antes, proteínas, también ácidos nucleicos, ojo, ácidos nucleicos Sí. también es súper importante. Sí, es parte de los elementos fundamentales, súper bien, excelente la respuesta, excelente. Entonces, el nitrógeno es súper importante. Otra cosa importante del nitrógeno es que generalmente es un nutriente limitante, y ese concepto es muy, muy importante. ¿A qué se refiere un nutriente limitante? Como el nombre lo dice, quiere decir que está limitado, es decir, está en pequeñas cantidades generalmente en los sistemas. Entonces, por ejemplo, si uno mide el suelo, un suelo normal, la cantidad de nitrógeno siempre es bajita. Entonces, eso va limitando el crecimiento de las cosas que estén ahí. Y es por lo mismo que existen los fertilizantes. Los fertilizantes tienen gran cantidad de nitrógeno para aumentar esa cantidad de nutriente limitante en el sistema y que en el fondo las plantas puedan crecer más rápido, ¿ya? Entonces, cuando uno aumenta la cantidad de un nutriente limitante, la vida explota. Porque en el fondo pasamos de tener muy poquito a tener mucho. Así que el nitrógeno es súper importante, sobre todo para el desarrollo de las plantas. Entonces, acá, ¿qué es más importante? Lo más importante acá son las bacterias, diría yo. De hecho, acá lo puse así como bacterias muy importantes para la fijación y en realidad para todas las partes, porque si se fijan prácticamente en todos los lugares tenemos procariontes que principalmente son bacterias, ¿ya? Las más importantes que hacen todos estos procesos. Y de hecho, acá tenemos la primera parte que, como mencionó Connie acá, nosotros tenemos una gran cantidad de nitrógeno atmosférico. De hecho, ahora no me acuerdo del porcentaje exacto, pero me parece que era como el 70% del gas que está en el aire es nitrógeno, pero es mucho. Ya, es mucha la cantidad de nitrógeno que tenemos en la atmósfera, pero lo malo es que, por ejemplo, nosotros no lo podemos ocupar, ni tampoco las plantas. Cuando el nitrógeno está en forma de N2, que es el gas, ni las plantas ni los animales pueden tomar ese N2 e incorporarlo a sus células. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas que realizan las reacciones de fijación de nitrógeno, la nitrogenasa. Entonces, ¿quién hace esta tarea? Las bacterias. ¿Y qué bacterias? Por ejemplo, voy a repetir de nuevo. Por ejemplo, las cianobacterias. Las cianobacterias también son capaces de fijar nitrógeno, así que si se fijan, hacen de todo. Fijan nitrógeno, fijan carbono, así que son súper, súper bacanes. Entonces, de nuevo acá tenemos, bueno, también hay otros tipos de bacterias que también fijan nitrógeno, que están asociadas con las plantas, por ejemplo, Rhizobium, entre otras. Pero acá lo importante es que a través del proceso de fijación de nitrógeno, nosotros este gas que no podemos utilizar se va a fijar, pero primero en las bacterias, ¿ya? Entonces las bacterias lo que hacen es que toman este nitrógeno a través de un proceso de fijación y lo pasan a amoníaco, NH3. Entonces pasamos de N2 a NH3. ¿Ya? Después de esto, este NH3 también por otros tipos de bacterias, que son las bacterias nitrificantes, que son dos consorcios de bacterias que van trabajando juntas para pasar de NH3 a NO3- o nitrato, pasando por intermedio por el nitrito, ¿ya? Las bacterias fijadoras, ¿dónde están? Esas están generalmente en los suelos, o en el mar, en el océano. Esto puede ocurrir tanto en el mar como en los suelos, ¿ya? Así que están en el suelo, tú vas, estudias un suelo y puedes aislar cianobacterias, puedes aislar otros tipos de bacterias que hacen estos procesos. Y, por ejemplo, las fijadoras también se encuentran en algunas raíces de plantas. Están como asociadas a las plantas, entonces apenas fijan el nitrógeno, la planta ya tiene el nitrógeno disponible para trabajar. Entonces, como les contaba anteriormente, las plantas ni los animales podemos utilizar este N2. Pero ahora que ese N2 es fijado por, en este caso, bacterias, pasa a NH3 y a NO3-. NH3 es amoníaco, o amonio también en su forma ionizada, y este es el nitrato. También tenemos nitrito, que es un intermediario, por así decirlo, que también puede ser utilizado, pero el principal acá es el nitrato. En la nitrificación, yo paso de NH3 a nitrito y a nitrato.
Entonces, ahora el N2 pasó a ser NH3 y NO3 menos. Y este tipo en el fondo, sobre todo los nitratos, acá los nitratos son los que pueden ser utilizados, por ejemplo, por las plantas. ¿Ya? Y en este caso, en el fondo, lo que hacen en el proceso de fijación y nitrificación es que este N2 que no estaba disponible pasa a amoníaco y a nitrato, y de esa forma las plantas pueden utilizar el nitrógeno que no estaba disponible, ahora va a estar biodisponible en forma sobre todo de nitrato, que también es como uno de los componentes de los fertilizantes que se ocupan generalmente para que las plantas puedan crecer. ¿Ya? O sea, más que nada acá se refiere que el amoníaco... A ver, sí, igual hay como mucha flecha. Es que, de hecho, después tengo otra diapositiva que en realidad sí es como lo mismo. Pero acá a lo que se refiere básicamente es que pasa de N2, ¿ya?, a NH3, amoníaco. Y ese proceso se llama fijación. Eso es lo primero. Entonces, ese proceso de fijación lo hacen bacterias. Entonces, esto de acá es fijación. Después de esto tenemos la segunda parte, que es la nitrificación. Nitrificación. Y en la nitrificación yo genero nitrato y nitrito. Y ahora, por ejemplo, esta forma que ya está biodisponible, está en forma de, en el fondo, NO3, por ejemplo, puede ser utilizada por las plantas. ¿Ya? Y las plantas pueden, por ejemplo, sintetizar aminoácidos a partir de estas formas que están ahora fijadas previamente por las bacterias. ¿Ya? Ahí sí se entendió mejor, ¿no, Florencia? ¿Para qué utilizan las plantas el nitrato? Por ejemplo, para generar materia orgánica, en forma, por ejemplo, de proteínas, de ácidos nucleicos, etc. Entonces tenemos un proceso inicial que es la fijación. Formación de N2, o sea, de N2 paso a NH3, que es amoníaco. Después ese amoníaco pasa a nitrato, pasando por el proceso de nitrificación, y una vez que está de esa forma, puede ser utilizado por las plantas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre también? Hay otros tipos de bacterias que, por ejemplo, lo que pueden hacer es que ahora pasan el nitrato, por ejemplo, el NO3, lo devuelven al nitrógeno atmosférico. En el fondo lo están sacando, claro, sacando del sistema biológico y lo están volviendo a pasar a N2. Y en ese caso se llama el proceso de desnitrificación. ¿Ya? Entonces, tenemos fijación, nitrificación, desnitrificación, y por último tenemos la asimilación. El nitrito generalmente es como un intermediario que pasa a NO3 menos, a nitrato, ¿ya? Y el nitrato después se puede pasar después a nitrógeno. No sé si es así en todos los casos, pero generalmente el nitrito pasa a nitrato y de nitrato pasa a nitrógeno atmosférico, en general, ¿ya? Es así como se enseña, pero debe haber un paso que pueda como colar ese intermediario, ¿ya? ¿Cómo pasa a ser un ion? Por ejemplo, el amoníaco, cuando está disuelto en agua, pasa a ser NH4+. ¿Ya? Y estos nitratos es porque están asociados con otras moléculas que son iónicas también. ¿Ya? ¿Consuelo, una pregunta? Profe, ¿los nitritos pueden ser desnitrificados o no? Según la definición que yo tengo, no, porque específicamente es el paso de nitrato a N2. Entonces un nitrito, para que sea desnitrificado, debería pasar por nitrato y de ahí pasar a N2, en teoría. Ya, gracias. No sé si hay un proceso que pasa de nitrito directamente a N2. Ahí no estoy seguro. Debe haber quizás, porque las bacterias renacen de todo, así que... Entonces tenemos fijación, nitrificación, desnitrificación, y también tenemos la asimilación, que por ejemplo está en esta parte acá. Entonces, fijación, N2 a amoníaco, amoníaco, nitrato, nitrificación, de nitrato a N2, desnitrificación, y por ejemplo, cuando yo utilizo alguna forma que ya está biodisponible, por ejemplo, nitrato, paso por un proceso de asimilación, que es cuando las plantas, por ejemplo, utilizan
nitratos, el nitrógeno que ya está fijado, lo utilizan para, por ejemplo, sintetizar biomoléculas, incorporarlos en su estructura. ¿Ya? Así que eso. Acá preguntan por la amonificación. De hecho, con la amonificación iba a ir a la siguiente parte. Tengo una siguiente diapo que hablo de la amonificación. Pero básicamente la amonificación es el paso, en este caso, de nitrógeno que está en forma de biomoléculas, como de vuelta a amonio. Pero ahí lo voy a explicar ahora a continuación eso. La asimilación es el paso desde el nitrógeno que está biodisponible, por ejemplo, como nitrato, a... perdón, me voy a retomar todo. La asimilación es cuando, por ejemplo, las plantas toman el nitrógeno biodisponible que está previamente fijado por las bacterias, ¿ya? Y lo asimilan, es decir, lo incorporan en sus biomoléculas para formar, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos. Esa es la asimilación. Es cuando las plantas asimilan, en el fondo de su estructura, forman biomoléculas a partir del nitrógeno que ya está fijado por las bacterias. Acá la Connie, sí, de hecho hay también una fijación, porque esta es la fijación biótica, que es producto de la actividad biológica, pero también hay una fijación que es abiótica, que ciertos rayos, cuando hay tormentas, como que el hecho de que existan estos rayos, tormenta eléctrica, generan ciertas reacciones químicas en la atmósfera que pueden pasar, por ejemplo, de nitrógeno atmosférico, me parece que era amoníaco, pero no estoy seguro, pero pueden fijarlo en formas biodisponibles. Sí, eso es verdad. Es la fijación abiótica. Eso ocurre. Pero un pequeño porcentaje en realidad. Acá lo más importante es el tema de la fijación biológica, porque de hecho no en todos los lugares del mundo hay tormenta eléctrica. Pero sí, ocurre. ¿Ya? Entonces la asimilación es cuando las plantas incorporan esto. Y en este caso después tenemos, en el caso de los animales, por ejemplo, que no aparecen en este esquema, es porque los animales en realidad no pueden utilizar, por ejemplo, los nitratos para hacer biomoléculas. ¿Ya? Isidora ahí me pregunta, ¿la asimilación pasa después de la nitrificación? Por lo que tengo entendido, tanto el amoníaco como el nitrato se puede asimilar. ¿Ya? Por lo que tengo entendido, puede ser como en forma de amoníaco o en forma de nitrato. De hecho, hay una enzima que tienen solamente las plantas y las bacterias, que me parece que es la glutamato sintasa, que esa es la que permite finalmente la asimilación. A ver, déjame verificar eso. Me parece que era la glutamato sintasa. No estoy seguro, pero bueno. Pero el tema es que, según yo, igual se puede asimilar el asimilación de amoníaco. Sí, debería poderse también. Sí, de hecho acá busqué y sí. También puede ser tanto como amonio, o amoníaco, o como nitrato. Entonces la asimilación, claro, puede ser de las dos formas, como nitrato o como amoníaco. Buena pregunta, Isidora. Gracias por ahí para aclarar esa parte. ¿Ya? Súper, súper bien. ¿Alguna pregunta extra? Ya, entonces, última vez para hacer el último repaso, porque es bueno que esto lo tengamos bien claro. Profe, oiga, ¿Cómo? le quería hacer una pregunta. Pregúntalo. Usted dijo que el amoníaco y el nitrato son posibles asimilarlos, pero el nitrito no, ¿verdad? El nitrito, ahí me pillaste. Ahí no sé. Ahí la verdad es que no sé, pero sí sé que el nitrato y el amoníaco se pueden asimilar. Ya. Es que lo que pasa es que en realidad el proceso de nitrificación, en teoría la nitrificación es la formación de nitrato, pero el nitrito está como intermediario, porque un grupo de bacterias pasa de nitrato, o sea, de amoníaco a nitrito, y otro grupo de bacterias pasa de nitrito a nitrato. Pero en realidad el nitrato, según yo, es como el que se asimila tanto el nitrato como el amoníaco. Ya, profe. Y acá Connie dice que el nitrito no se puede usar por los productores tóxicos. Y ahí tenemos una pequeña diferencia. Voy a averiguarlo, ¿ya? Lo voy a averiguar y les voy a comentar a ver si eso es cierto o no. Lo voy a, de hecho, lo anotan acá. Pero yo siempre que he visto asimilación, por lo menos, lo he visto como nitrato y como amoníaco.
pero en realidad puede ocurrir, o sea, siempre hay excepciones, entonces, o siempre hay casos especiales. Así que nitrito asimilado. Muy buena pregunta. Es bueno que se hagan esas dudas. Pero acá lo importante es que los animales no pueden asimilar directamente el nitrógeno. Ya, eso es lo importante. Acá, y esa es la clave. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros todo el nitrógeno que necesitamos para, por ejemplo, los aminoácidos, para las proteínas, para los ácidos nucleicos? Lo obtenemos, por ejemplo, desde las plantas. ¿Ya? Entonces, los humanos, los animales en general, no tenemos las enzimas necesarias para asimilar directamente el nitrógeno y por lo tanto necesitamos consumir nitrógeno que esté asociado a moléculas orgánicas y de esa forma poder metabolizarlo. ¿Ya? ¿Se entiende, no, la idea? Entonces, de hecho, ustedes acá pueden poner, no sé, un ser humano, una personita acá, que va a consumir este nitrógeno que está fijado. ¿Ya? Y en este caso se va a incorporar en biomoléculas, pero en este caso los animales necesitan que el nitrógeno esté previamente fijado por las plantas para incorporarlo en la dieta. ¿Ya? Nosotros no podemos, por ejemplo, consumir directamente nitratos o amoníaco, sino que necesitamos consumirlos de otra forma. ¿Ya? Y después de eso, cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos con nitrógeno, el exceso de nitrógeno, el que no utilizamos, se elimina en forma de urea, que es un compuesto nitrogenado. ¿Ya? Y esa urea después puede pasar por distintos tipos de bacterias a amoníaco y de ahí puede volver al ciclo en este caso. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, los peces en el mar, ellos el exceso de nitrógeno lo liberan como amoníaco directamente. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros tenemos mecanismos que nos permiten generar la urea, porque el amoníaco, el amoníaco que está acá es un componente tóxico para nuestro cuerpo. De hecho, hay personas, o sea, si las personas juntan mucho amoníaco en su sistema, pueden generar edemas y problemas en el sistema nervioso, en el cerebro. Así que es súper importante que nosotros nunca tengamos una gran cantidad de amoníaco en el cuerpo, y por lo mismo es que se elimina y se acumula en forma de urea. Y sale en la orina. ¿Ya? Ahora sí, ¿alguna duda o quedó todo más claro respecto a esto? No, nosotros liberamos el nitrógeno en forma de urea, no de amoníaco. Los animales liberan el nitrógeno en forma de urea, los animales terrestres, y los animales acuáticos lo liberan en forma de amoníaco. ¿Ya? Porque como los animales están en un sistema acuático, pueden diluir fácilmente el amoníaco, pero en nuestro caso, como el amoníaco se concentraría en nuestro cuerpo, necesitamos mantenerlo en el cuerpo en una forma no tóxica, que es la urea. Y aparte la ventaja de la urea es que es súper soluble en agua, entonces podemos acumular una gran cantidad de urea en un volumen muy pequeño de agua. ¿Ya? Así que es como súper bacán ese sistema. Ya, entonces continuamos. Nos quedamos pegados en el nitrógeno. Ya, y de hecho aún no terminamos. Sí, este ciclo siempre le complica a la gente y es normal porque son muchos pasos. Así que vamos a continuar con la última parte. Y acá básicamente les comento del proceso que me dijeron antes de la amonificación. En este caso la amonificación es el paso del nitrógeno que estaba fijado por bacterias, por ejemplo, o en materia orgánica, que pasa de vuelta a amoníaco o amonio. Y eso lo hacen bacterias y hongos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos la amonificación dentro del sistema que estamos viendo antes. Y básicamente eso. ¿Ya? Y el resto lo mismo. Más detalles, pero básicamente ya vimos lo más importante. Y que en este caso, por ejemplo, vemos acá la nitrificación a nitrato, desnitrificación a gas nitrógeno. Lo mismo que hemos visto antes. Así que en realidad acá no hay mucho que hablar. Hay algunos detalles, pero es lo más importante. Entonces, ¿alguna duda respecto al ciclo del nitrógeno? Estamos ok. ¿Se entendió lo fundamental? Acá lo más importante es que, recuerden que las que asimilan el nitrógeno biodisponible son las plantas, desde el suelo. En forma de amoníaco o en forma de nitrato. Nitrito aún no lo tenemos tan claro. Voy a buscar eso. Y después los animales consumen el nitrógeno previamente fijado por las plantas para incorporarlo en su sistema. Ya, la amonificación es cuando nosotros tenemos nitrógeno previamente fijado por bacterias o también
De hecho, en materia orgánica, ¿ya? Por ejemplo, en estructuras como músculos o cosas así, entonces la amonificación básicamente es el paso del nitrógeno que se fijó anteriormente por organismos como bacterias, animales, etc. O también por la generación de desechos nitrogenados, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, un animal muerto, plantas muertas. Todo eso puede pasar de vuelta a amoníaco. ¿Ya? Entonces, amonificación es la generación de amoníaco a partir de desechos nitrogenados, por ejemplo, urea, desde el pipí, por la fijación de las bacterias, etc. Entonces, básicamente eso. Entonces, la amonificación en este caso es la generación de amoníaco a través de distintos mecanismos, sea por la fijación, por ejemplo, o también por la descomposición de desechos orgánicos. ¿Ya? Y esto se realiza por bacterias o por hongos. La parte de los desechos, eso es lo más importante. Entonces, amonificación es cuando se descompone la materia orgánica para volver todo lo que ya se había fijado antes, todo lo que hablamos anteriormente, vuelve a ser amonio. Y ese amonio puede ser utilizado para distintas cositas. ¿Ahí sí o no? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, súper. Ya, bacán, buenísima. Sí, ahí creo que se enredó un poquito con la fijación, porque la fijación ya la vimos antes, ¿ya? Entonces, en este caso la fijación es por las bacterias, ¿ya? Eso es súper importante. Pero en este caso también tenemos la amonificación, que involucra la descomposición de desechos nitrogenados, ¿ya? Así que esa es como un poco la diferencia, para que tengan claro eso. Y la descomposición puede ser tanto por bacterias como por hongos, pero la fijación siempre por bacterias. Ahí para que queden bien claros. Y por último tenemos el ciclo del fósforo, ¿ya? Que en realidad acá me costó un poquito buscar más información porque yo cuando vi el ciclo del fósforo lo vi muy por encima, en la universidad por lo menos, como que no se pasó tan detalle. De hecho tenía más información sobre el ciclo del azufre, pero en el temario no aparece, así que por lo mismo no lo puse. Pero básicamente el ciclo del fósforo es un poquito más simple que es lo que hemos visto antes, porque no hay tanta variación en la forma en la que está el fósforo. De hecho, básicamente un gran porcentaje del fósforo se encuentra como fosfato, que es esta molécula acá, que es PO4,3-. ¿Ya? Esta es la molécula de fosfato y prácticamente, bueno, no todo, pero gran porcentaje del fósforo se encuentra como fosfato. ¿Y por qué es importante el fósforo? ¿Alguien me puede contar los roles que tiene el fósforo en la vida? ¿Por qué es importante? La generación de energía por el ATP. Exacto. Genera la molécula, en este caso el ATP, forma parte de los ácidos nucleicos, ADN, ¿ya? ARN, importante. Aparte, está involucrado también en la formación ósea de los huesos y... Claro. Bien. ¿Cómo? Que sí, que está en nuestro cuerpo, digamos, en los huesos, en los dientes. Los dientes también, súper bien. Eso me faltaba, eso me faltaba, eran los dientes, súper bien. Gracias, Guillermo, por recordarme eso, sí. También están los dientes. Entonces, acá yo creo que lo más importante del ciclo del fósforo es que no tiene etapas atmosféricas. No existe el fósforo atmosférico, o por lo menos no en un porcentaje importante. Entonces, en este caso, lo más importante es lo que ocurre en la parte terrestre y sobre todo en la parte acuática también, ¿ya? Entonces, acá no vamos a estar hablando de cosas atmosféricas. Eso es una de las cosas importantes. Ah, súper bien también, Anto, las membranas plasmáticas por los fosfolípidos. Se me ha olvidado de eso, súper bien, excelente. Entonces, es un nutriente limitante también, súper importante, un nutriente limitante. Recuerden que estos se encuentran en baja cantidad y cuando existe una fuente importante de estos nutrientes, explota la vida. No sé si han escuchado, por ejemplo, de los florecimientos algales o los blooms de algas. No sé si les suenan. ¿La eutrofización? Claro, por ejemplo, la eutrofización ocurre cuando hay una gran cantidad de desechos o gran cantidad de fósforos, por ejemplo, o de compuestos con nitrógeno, sobre todo con nitratos y fosfatos, que finalmente lo que generan es un bloom de la vida, porque estos dos, sobre todo fósforo y nitrógeno, son nutrientes súper limitantes para la vida. No están en gran cantidad, entonces cuando están presentes, explota todo. Entonces, no tiene etapas atmosféricas, como ya dije, y mayor porcentaje se encuentra como fosfato. Acá lo importante es que este fosfato puede ser utilizado, en este caso, por ejemplo, por las plantas, ¿ya? Pero para eso
tiene que estar solubilizado. Entonces, muchos minerales, muchas rocas están en forma de fosfato. Entonces acá, de nuevo, el rol de los microorganismos, acá MOs microorganismos, es súper importante, porque permiten solubilizar los fosfatos para que sean utilizados, por ejemplo, por las plantas. Entonces, de nuevo, tenemos esta asociación como de microorganismos y plantas para incorporar, en este caso, por ejemplo, el fosfato. Súper importante. Y de hecho estaba buscando información antes de la clase y aparecía un artículo científico que hablaba un poquito acerca de eso, como la importancia de los microorganismos en la solubilización del fosfato. Así que ahí tienen un dato importante, y de hecho acá aparece que el fosfato solamente puede ser utilizado cuando está disuelto, cuando está soluble, ¿ya? Que en el fondo esa es la forma que puede ser utilizada por las plantas. Entonces, en este caso no hay una fijación de nitrógeno, o sea, no hay una fijación como ocurre en el caso del nitrógeno, pero sí hay una solubilización del fosfato que es importante para que las plantas puedan utilizarlo. Y por eso es importante siempre ver el tema del suelo, si es que el suelo es bueno, de buena calidad o mala calidad, porque en el fondo si es de buena calidad va a tener estos microorganismos que van a facilitar la solubilización y la incorporación de fosfatos en las plantas, como vemos acá. Entonces los animales en este caso pueden incorporar ahora el fosfato o el fósforo desde las plantas. Algo similar a lo que vimos antes en el caso del nitrógeno. Y viene un libro, antes de la clase también, que un porcentaje puede ser también incorporado desde los animales, perdón, por los animales desde el agua, que hay cierta cantidad de fosfatos solubles en algunos tipos de aguas, que pueden ser incorporados a través de eso. A través como de beber agua, un cierto porcentaje de fosfato inorgánico puede ser incorporado, en este caso, en los animales. Pero yo creo que lo más importante acá, como estamos en los ciclos biogeoquímicos, es esta parte. Que en el fondo el fosfato también proviene, y debe ser la fuente más importante, creo yo, a partir de las plantas. De las plantas nosotros podemos consumir el fosfato que ellas previamente fijaron gracias a los microorganismos, ¿ya? ¿Se entiende la idea, no? Ah, ¿hasta qué hora se da la clase? Yo creo que hasta ahora. Ya estamos casi. De hecho, estamos terminando. Entonces, bueno, a través de la alimentación, como les dije acá, se incorporan los fosfatos y después estos pueden ser eliminados por excrementos, por ejemplo, al ambiente nuevamente. Además de esto, también a través del consumo de los peces, uno puede incorporar también el fosfato, en el caso de los ambientes marinos. Sí, voy a subir el power en el Classroom, así que de hecho estamos terminando. Y también tenemos acá un componente más abiótico, que viene, por ejemplo, el fosfato desde las rocas, que puede ser acarreado hacia los océanos por los ríos y formar estos sedimentos de fosfato, que pueden ser utilizados por microorganismos, y ahí podemos generar nuevamente la incorporación del fosfato en formas de vida hasta llegar, por ejemplo, a los peces. ¿Ya? Así que básicamente eso, el fosfato es un poquito más simple, no hay mucho que entrar en detalle, y acá les dejé como todas las partes más importantes: descomposición. Y eso también es lo importante, que por ejemplo los animales pueden eliminar el fosfato por desechos, no sé, cadáveres, fecas, etc. Y los descomponedores, en este caso, van a solubilizar y van a metabolizar para que ese fosfato esté disponible para las plantas. Ya, súper importante. Así que eso sería todo. ¿Alguna duda respecto al fosfato? ¿O al fósforo, perdón? Casi todo fosfato. Sí, Profe, profe, ¿cómo yo lo tenía- adquieren los peces? ¿Cómo? Ahora sí. ¿Los peces cómo lo integran? A ver, yo ahí creo que lo incorporan a través del fitoplancton, o sea, a través de la cadena trófica debería ser de esa forma, no lo tengo tan claro, pero yo creo que debe ser por consumo de animales más pequeños, por ejemplo, de fitoplancton a zooplancton, de zooplancton a peces. Me imagino que debe ser así. Déjame averiguarlo bien, Ya. pero... O quizás lo incorporan directamente, ahí no lo tengo muy claro. Lo voy a buscar. Bien. Muy buena pregunta. Peces. Otra pregunta. El papel de los componedores es muy importante para los ciclos biogeoquímicos en general, ¿no? Sí, porque de hecho lo que van haciendo ahí es que van reciclando todo lo que son los nutrientes. Porque, por ejemplo, imagínate que todo se estuviera estancado hasta, por ejemplo, no sé, los consumidores de niveles más superiores. Entonces lo que hacen los descomponedores es súper importante porque mineralizan, en el fondo
permiten que ahora nuevamente estos nutrientes que estuvieron fijados estén disponibles, por ejemplo, para nuevas plantas. Entonces, de esa forma pueden pasar a otro tipo de animales y con eso mantener el ciclo. Así que sí, El los ciclo. descomponentes son fundamentales para mantener el ciclo. Bien. Súper buena pregunta. Acá pregunta Antonia, ¿cómo vuelve el fósforo a las plantas o al suelo? A través de los descomponedores. Lo que hablábamos hace un ratito. Toda la materia que fue fijada, por ejemplo, en animales, los animales después mueren o eliminan exceso a través de fecas o otros desechos, y esos desechos, los cuerpos de los animales pueden ser metabolizados por los descomponedores para mineralizar y liberar ese fosfato para que esté disponible para las plantas. Y que eso es como lo más importante. ¿Se entendió, Antonio, no? Ya, bacán, buenísimo. Sí, al final, Bien. los descomponedores cumplen ese proceso en todos los ciclos en realidad, en nitrógeno, en carbono y en fósforo. Es como el mismo Bien. rol, pero súper importante. Y súper buena consulta. ¿Ya? Así que estaremos listos. Les recuerdo ahí el Pre-Express, por si les interesa, me ponen por interno. Y como siempre, están ahí todos ustedes invitados a que visiten mi canal de YouTube. Voy a intentar hacer más clases como esta. La voy a subir a mi canal de YouTube, Clases Jorge Olivares, para que se suscriban ahí. Y nada, eso. Muchas gracias. Ahí compartan en sus historias si quieren, si les gustó la clase. Sí, voy a compartir yo acá en mi Instagram desde Argentina. Me encantó la clase, fue genial, muy didáctica, aprendí un montón. Y va a tener un nuevo suscriptor en YouTube. Ya, Así muchas que gracias. Se pasaron. ¿Ya? Así que ustedes pueden ir pidiendo ciertos temas que quieren ver. Ahí voy a hacer una dinámica en Instagram para ver qué otro tema quieren ver más adelante, ¿ya? Así que voy a intentar hacer por lo menos una vez al mes este tipo de clases para que tengan acceso, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Voy a subir en Classroom el material de todo esto y en Instagram voy a estar hablando de próximas clases que se vienen, ¿ya? Así que eso. Nos vemos, que estén bien. Chao, gracias. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, que esté bien. Bien, profe, que esté Chao. Profe, gracias.